Mi hija mayor, Valeria, me lo dijo con una frialdad que me heló la sangre. Si me atrevía a llevar a ese error de mi segundo matrimonio a su boda en Sevilla, podía darla por muerta. Pero lo peor no fue su amenaza, sino lo que ocurrió 10 minutos después. Encontré a mi hijo de 9 años, Tiago, paralizado tras la puerta del salón. Lo había escuchado todo. Ahora está encerrado en su habitación, hundido en un rincón, convencido de que lo escondo del mundo porque me avergüenzo de él. Toda esta pesadilla comenzó hace exactamente 4 semanas, cuando aquel sobrecolor crema apareció en nuestro buzón de la calle Sierpes. Debía ser el símbolo de nuestra reconciliación, pero terminó siendo el detonador que hizo saltar por los aires lo poco que quedaba de mi familia. Tengo 44 años y los últimos 10 los he pasado caminando por un campo de minas, intentando equilibrar un pasado y un presente que se niegan a convivir. Estoy atrapado entre una hija que nunca me perdonó el divorcio y un niño, Tiago, cuyo único pecado fue nacer en el momento equivocado. Valeria siempre ha tenido un carácter difícil, pero ingenuamente pensé que su boda con Adrián la ablandaría. Incluso me pidió que la llevara al altar, un honor por el que yo estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Sin embargo, al abrir la invitación, solo vi mi nombre. No había rastro de mi esposa, Lucía, ni de mi hijo, a pesar de que la celebración en la Hacienda de los Olivos incluía a todos los niños de la familia del novio. Cuando la llamé para aclarar lo que creía un error de imprenta, su voz sonó como una cuchilla. No me dejó ni mencionar a su hermano. Me dijo que era su día, su momento perfecto, y que no pensaba pasarlo mirando al fruto de mi traición. Lo decía a pesar de que no conocía a Lucía hasta 2 años después de separarme legalmente de su madre. Mi exmujer, Beatriz, ha pasado años destilando veneno en los oídos de Valeria, pintándome como un traidor y a Tiago como el símbolo viviente del colapso de su hogar. Ese veneno finalmente ha paralizado su capacidad de razonar. Intenté explicarle que Tiago la idolatra, que guarda una foto de ella en su mesita de noche y que cada agosto me pregunta cuándo vendrá su hermana a visitarnos. Valeria solo soltó una carcajada seca y dijo que mis palabras eran una táctica de manipulación barata. La tensión en casa estalló en el momento en que colgué. Lucía vio mi cara y supo que algo iba mal. Tiago, que tiene una intuición desgarradora para su edad, empezó a preguntar por qué estaba tan triste. Cometí el error fatal de intentar hablar con Valeria una última vez mientras creía que el niño estaba distraído con sus dibujos. No me di cuenta de que había salido al pasillo a por un vaso de agua. En ese preciso instante, Valeria gritaba por el auricular que la sola idea de que sus amigos vieran a ese niño le revolvía el estómago. Me dio un ultimátum, tenía que elegir quién importaba más, si mi hija de verdad, ese chico accidental. Al colgar y darme la vuelta, Tiago estaba a 1 metro de mí. Sus ojos reflejaban un shock que espero que ningún otro padre tenga que presenciar jamás. El vaso de plástico resbaló de sus manos y golpeó el suelo sin hacer ruido. No gritó. Solo me preguntó con una voz diminuta y temblorosa: «Papá, ¿de verdad me escondes porque soy feo?». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Me di cuenta de que, en una sola tarde, había traicionado a mis 2 hijos por intentar ser el buen tipo que mantiene a todos contentos. Ahora falta apenas 1 mes para la boda, y cada día es un descenso al infierno. Lucía, al ver el estado en el que quedó Tiago, hizo las maletas por primera vez en nuestro matrimonio y se lo llevó a casa de su hermana en Huelva. Dice que no puede perdonarme que no colgara el teléfono en el instante en que Valeria insultó a nuestro hijo. Me he quedado solo en una casa en silencio, con esa invitación sobre la mesa de la cocina como una maldición. Mi teléfono no deja de arder con mensajes de los parientes de Beatriz llamándome egoísta. Valeria acaba de enviarme un mensaje final: si no confirmo mi asistencia antes del domingo sin el equipaje, me borrará de su vida para siempre y le dirá a todo el mundo que falté a su boda por no querer pagar los 2.000 euros del banquete. Estoy atrapado en una jaula que yo mismo construí al consentir sus caprichos durante años. Mientras miro el calendario en la oscuridad, me doy cuenta de que, elija lo que elija, voy a perder a un hijo. Y no sé cómo voy a sobrevivir a los próximos 30 días. Faltan solo 24 días para la boda, y el silencio en esta casa de Madrid se ha convertido en una carga física que arrastro de habitación en habitación. Lo peor es pasar por delante del cuarto de Tiago y ver su castillo de piezas de construcción a medio terminar en el suelo, el que le prometí que terminaríamos juntos antes del gran día.
Llevo 3 noches durmiendo en el sofá porque el dormitorio principal se siente demasiado vacío sin el susurro de Lucía al respirar. Cada vez que mi móvil vibra, siento una descarga de adrenalina que se transforma en un vacío en el estómago al ver que solo es una notificación del banco. Esta mañana abrí la hoja de cálculo compartida de la boda, esa que Valeria y Adrián me dieron para que supervisara la inversión. Me quedé 2 horas mirando la columna del total, 62.000 euros. Casi todo ha salido de mis ahorros en los últimos 6 meses. Estoy pagando un evento de lujo donde a mi propio hijo se le trata como un secreto vergonzoso que debe ocultarse en un sótano. La comprensión de que estoy financiando la humillación de mi propia familia me provoca náuseas cada vez que intento tragar. Ayer intenté llamar a Lucía otra vez. No me cogió, pero me envió un mensaje corto: Tiago tiene pesadillas y no deja de preguntar qué hizo mal para que su hermana lo odie tanto. Tiene 9 años, y en lugar de pensar en sus exámenes de mates o en su entrenamiento de fútbol, se pregunta si su existencia es un estorbo para la gente que debería amarlo. Y yo soy quien permitió que escuchara ese veneno. Fui al supermercado a por lo básico y me crucé con Adrián, el prometido de Valeria, en el aparcamiento. Se puso incómodo en cuanto me vio, mirando su reloj como si contara los segundos para huir. Le pregunté si sabía algo del ultimátum de Valeria. Suspiró y me dijo que no quería meterse en líos de familia, pero que Valeria está muy estresada y solo quiere que todo sea perfecto para las fotos. Lo dijo en serio. Mencionó las fotos como si una imagen digital de una novia sonriente fuera más importante que la salud mental de un niño que lleva mi sangre. Luego añadió que quizás sería más fácil para todos si yo simplemente cediera por un día para mantener la fiesta en paz. Me quedé allí bajo la lluvia, viéndolo alejarse en el todoterreno nuevo para el que yo les ayudé con la entrada. Me di cuenta de que he pasado la última década intentando comprar mi lugar en el corazón de Valeria, pensando que si era lo suficientemente generoso, ella dejaría de verme como el hombre que abandonó a su madre. Pero el dinero no ha comprado amor, solo ha comprado una entrada en primera fila para mi propia ejecución como padre. Cuanto más doy, más exige ella, como si quisiera ver cuánto puedo sacrificar antes de romperme. Al llegar a casa, había un mensaje de mi exmujer, Beatriz, en el contestador. Su voz tenía ese tono de triunfo pausado que usa cuando sabe que tiene la sartén por el mango. Me dijo que Valeria está destrozada, porque prefiero al hijo de una amante antes que su boda, y que si no aparezco solo, se encargará de que cada pariente de su lado sepa que abandoné a mi primogénita 2 veces. Me senté a la mesa y empecé a revisar extractos bancarios de los años tras el divorcio, miles de euros en pensiones extra y las mensualidades del colegio privado que pagué sin rechistar, mientras Lucía y yo vivíamos en un piso minúsculo de 2 habitaciones para ahorrar para el futuro de Tiago. He estado intentando compensar una culpa sembrada por una mujer que no pudo aceptar que nuestro matrimonio acabó, porque éramos infelices, no porque yo fuera un villano. He dejado que esa culpa dicte cómo trato a mi segunda familia. Miré la lista de invitados otra vez. Los sobrinos de Adrián, de 6 y 7 años, aparecen como pajes. La regla de no se admiten niños, o que Valeria intentó usar como excusa, era una mentira descarada diseñada específicamente para excluir a Tiago. La presión aumenta. El catering y la finca necesitan el recuento final y el último pago de 14.000 euros este viernes. Valeria me llama a cada hora, su tono oscila entre la agresividad y el ruego, diciéndome cuánto me necesita para que la lleve del brazo al altar. No ha mencionado a Tiago ni una sola vez desde aquella noche, actuando como si la conversación nunca hubiera existido o como si él no fuera real. Es una frialdad que no creía posible en ella. Me siento desgarrado entre 2 vidas. El mes que tenía para arreglar esto se desvanece y me quedan pocas opciones. No le he contado a Lucía cuánto dinero he gastado realmente en esta boda. Me aterra que piense que estoy eligiendo el orgullo de Valeria por encima del fondo universitario de nuestro hijo. Y la verdad es que me aterra que tenga razón. Estoy aquí sentado a oscuras, viendo el reloj del microondas avanzar hacia la medianoche, sabiendo que mañana tengo que tomar una decisión que o bien terminará con la relación con mi hija, o romperá para siempre la confianza de mi hijo y mi mujer. Faltan exactamente 12 días para la boda, y el aire en mi vida se ha vuelto tan tóxico que siento que me asfixio con mis propios errores. Hoy era la fecha límite para el último pago de 12.500 euros a la finca de celebraciones.
Mi móvil no ha dejado de vibrar en la encimera desde las 6 de la mañana con mensajes de Valeria, de Adrián e incluso de mi exmujer, Beatriz. Pero el dinero ya no es el mayor de mis problemas. La verdadera pesadilla empezó cuando conduje hasta la casa de la hermana de Lucía en Huelva para intentar hablar con mi hijo, esperando arreglar las cosas antes de que el daño fuera irreversible. Encontré a Tiago sentado en el porche trasero, con la mirada perdida en un escarabajo muerto en el suelo. Cuando me senté a su lado, ni siquiera levantó la vista. Intenté decirle que le quiero, que él es lo más importante de mi vida, pero solo giró la cabeza y me preguntó por qué le había dicho a Valeria que él no podía ir a la boda porque hacía demasiado ruido. Mi corazón se detuvo. Yo jamás dije esas palabras. Resulta que Valeria le había enviado un mensaje de voz a la cuñada de Lucía, sabiendo que le llegaría a Tiago, diciendo que papá está de acuerdo en que es mejor que te quedes en casa para no arruinar las fotos con tus rabietas. Está desmantelando sistemáticamente la relación con mi hijo para salir con la suya, usando mi silencio como su arma principal. Volví al coche y llamé a Valeria. Por primera vez en años, no me callé nada. Le dije que estaba siendo cruel y que no pagaría el saldo final hasta que llamara a Tiago y le pidiera perdón por sus mentiras. No lloró, no se disculpó, simplemente me soltó que, si el dinero no estaba en la cuenta de la finca antes de las 5 de la tarde, publicaría un estado en Facebook e Instagram contando a toda la familia que la estoy maltratando financieramente y que intento arruinar su boda porque soy un hombre amargado y rencoroso. Luego añadió que la familia de Adrián ya sabía que yo me avergonzaba del comportamiento de Tiago y que por eso lo mantenía alejado, cargando sobre mis hombros toda la culpa de su exclusión. Me siento cazado por mi propia hija. La presión económica es una soga al cuello, porque esos 12.000 euros eran los últimos ahorros líquidos que teníamos para la reforma de nuestra casa. Al volver, Lucía me esperaba en la entrada con una cara que delataba que no había dormido en una semana. Ni siquiera me dejó bajar del coche antes de entregarme una carpeta. Era la escaleta digital del evento que Adrián había enviado por error a un grupo de WhatsApp donde ella aún figuraba. Allí aparecían todos los niños de la familia del novio, con sus nombres, para la sección de entrada familiar. El nombre de Tiago era el único que faltaba en toda la lista de la familia extendida. No era una política de no niños, ni estrés nupcial, era una extirpación quirúrgica y deliberada de mi hijo de nuestra historia familiar. Lucía me dijo, con una calma que me dio más miedo que cualquier grito, que va a solicitar la separación legal si voy a esa boda solo. No quiere criar a Tiago en una casa donde su padre permite que lo traten como a un ciudadano de segunda o un error vergonzoso. Me dijo que cada euro que le he enviado a Valeria este mes le parece un soborno que pago para que se me permita traicionar a mi propio hijo. Intenté explicarle que solo busco la paz, que no quiero perder a Valeria para siempre, pero Lucía me miró con lástima y sentenció, ya la has perdido. Solo tienes demasiado miedo para admitir que estás pagando por el privilegio de que ella te odie. A las 4 de la tarde, la presión fue insoportable. El coordinador del catering me llamó directamente, si la transferencia no se confirmaba en 60 minutos. Liberarían la fecha para otra pareja en lista de espera. Valeria empezó a enviarme fotos de ella vestida de novia, llorando, seguidas de un mensaje de Adrián diciendo que estoy destrozando los sueños de una mujer joven por un rencor personal. Sentí que perdía la cabeza, atrapado entre el fin de mi matrimonio y el asesinato público de mi reputación. Terminé haciendo el pago. Lo hice con la mano temblorosa y un asco hacia mí mismo tan fuerte que quise vomitar. En cuanto se confirmó el envío, el tono de Valeria cambió al instante. Me envió un emoji de corazón y me dijo que sabía que haría lo correcto. Pero siguió sin mencionar a Tiago y no ha desmentido ni una sola de sus mentiras. Esta noche estoy sentado en una casa que ya no siento como un hogar, rodeado por los fantasmas de una familia que se rompe en tiempo real. Tiago no me coge las llamadas. Lucía se queda en Huelva indefinidamente y yo soy 12.000 euros más pobre por una boda que ahora temo más que a nada en el mundo. Hoy me he dado cuenta de que no he sido un pacificador, he sido un cobarde que pensó que el dinero podía tapar el agujero en el alma de alguien. Y ahora ese agujero se está tragando todo lo que amo. Faltan 12 días. El pecho me oprime tanto que no puedo respirar hondo. Tengo que encontrar una forma de arreglar esto, pero cada camino parece llevar a un precipicio. Empiezo a entender que lo que Valeria llama hacer lo correcto puede ser el error más grande de toda mi vida.
El reloj sigue avanzando hacia un día que será, o bien la celebración de un matrimonio, o el funeral oficial de mi familia. Hace 5 días encontré una carpeta oculta en la nube compartida de la boda. No era una lista de invitados ni un plano de las mesas, era un guión detallado, minuto a minuto, de un homenaje a la resiliencia, que Valeria y Beatriz planean representar justo después de que yo la entregue en el altar. Está diseñado para crucificar mi reputación públicamente ante todos los que conozco. El documento, olvidado en una carpeta titulada Votos finales no abrir, contiene un discurso escrito por Beatriz que Valeria debe leer. Describe con detalles falsos y agonizantes cómo las abandoné, en la miseria mientras yo financiaba una vida secreta, con Lucía. Es una mentira descarada. Le dejé a Beatriz la casa de la Moraleja y el 60% de mi sueldo durante años. El discurso termina con Valeria anunciando que renuncia a mi apellido para adoptar únicamente el de su madre, como acto final para cortar el vínculo con un hombre que prefiere a un error antes que a su primogénita. Me quedé en mi salón a oscuras, mirando la pantalla durante 3 horas. Leí los comentarios de Adrián en el borrador. No intentó detenerla, al contrario, sugirió añadir una frase sobre cómo mi presencia en la boda fue comprada y pagada, como una forma de reparación por mis pecados. Han estado planeando esto durante meses, usando mi culpa como un cajero automático para financiar una fiesta que es, en realidad, una emboscada. Pero lo peor, lo que hace que mi sangre se sienta como plomo, son las capturas de pantalla de los mensajes entre Valeria y su madre donde se ríen de lo fácil que fue sacarme los últimos 500 euros usando a Tiago como rehén. Valeria escribió literalmente, está tan desesperado porque le quiera que va a pagar su propia ejecución. En cuanto se confirme la transferencia para el viaje de novios, le diremos la verdad y lo borraremos para siempre. El dilema moral me está partiendo en 2. Si revelo que lo sé y cancelo todo ahora, confirmo sus mentiras de que soy un hombre controlador y vengativo que lo arruina todo. Si sigo adelante y camino por ese pasillo, estaré participando conscientemente en mi propia humillación pública, y lo más importante, seguiré traicionando a Lucía y a Tiago al financiar a una mujer que intenta destruirnos. Llamé al banco para ver si podía anular la transferencia de los 500 euros, pero ya estaba liquidada en la cuenta de la finca. Sin embargo, el pago de 8.000 euros para el fondo del viaje de novios sigue pendiente hasta el lunes. Conduje hasta Huelva sin avisar. Lucía no quería dejarme entrar, pero cuando vio mi cara, cuando vio que finalmente me había roto de verdad, se apartó. Le enseñé el guión. Le enseñé los mensajes donde Valeria se burlaba de las pesadillas de Tiago. Lucía no gritó, no dijo, te lo advertí, solo empezó a llorar, no por mí, sino por el hecho de haber permitido que este veneno se quedara en nuestras vidas tanto tiempo. Me dijo que Tiago se niega a salir de su cuarto porque cree que la gente en la calle puede ver que él es el niño del que su padre se avergüenza. Al oír eso, algo dentro de mí se quebró definitivamente. El hombre que quería mantener la paz murió en ese instante. Fue reemplazado por un padre que entiende que no se puede negociar con gente que solo quiere verte sangrar. El giro final ocurrió 1 hora después de irme de casa de mi cuñada. Adrián me llamó sonando histérico. Me dijo que Beatriz le había confesado, por error, que la finca no estaba pagada del todo y que faltaba un último pago de 4.000 euros que debía cubrirse inmediatamente o cerrarían las puertas. Era mentira. Yo tenía los recibos delante con saldo 0. Están intentando exprimir hasta el último céntimo antes del golpe final del sábado. Adrián sonaba tan convincente, tan preocupado, por la felicidad de Valeria. Pero yo solo escuchaba el sonido de un depredador cerrando la trampa. Le dije que vería qué podía hacer, y colgué. Me quedan 4 días. Tengo el poder de llamar a la finca, al catering y a la floristería, a quienes pagué yo directamente, y cancelar todo el evento para recuperar una parte del dinero. O puedo aparecer y dejar que el guión se represente, pero con un final distinto al que ellas han escrito. Mi hermana, que siempre ha odiado a Beatriz, dice que debería desaparecer y dejar que lleguen a un salón vacío, pero eso les daría más gasolina para su papel de víctimas. Esta noche miro una foto de Valeria cuando tenía 5 años, sentada sobre mis hombros en la feria, e intento buscar un rastro de esa niña en la mujer que planea destruirme por deporte. Ya no está.
He comprendido que no he estado luchando por salvar una relación, sino por salvar a un fantasma. La pregunta ya no es si debo ir a la boda. La pregunta es cómo terminar con esto de una manera que proteja el futuro de Tiago y ponga fin a la guerra psicológica que Beatriz ha librado a través de nuestra hija durante una década. Tengo un último movimiento preparado, involucra el fondo del viaje y la lista de invitados secreta. Las consecuencias serán permanentes. Estoy al borde del precipicio, y por primera vez en mi vida, no tengo miedo a la caída. Solo estoy esperando el momento exacto para saltar. Me detuve al fondo de la parroquia con la mano de Valeria apoyada en mi brazo. Sentía la seda artificial de su manga contra mi piel y el peso real de una memoria USB en mi bolsillo. En ese pequeño dispositivo guardaba cada mentira grabada, cada captura de pantalla y cada prueba de la trampa financiera y emocional que me habían tendido. La música empezó a sonar, esa marcha nupcial solemne que se supone que anuncia un nuevo comienzo, pero mientras miraba la nuca de mi hija, me di cuenta de que no la estaba escoltando hacia su futuro. La estaba acompañando al final definitivo de nuestra relación. Había movido mi ficha 48 horas antes, cancelé los 8.000 euros del viaje de novios a las Maldivas y la entrada del todoterreno de Adrián, redirigiendo cada céntimo a un fondo fiduciario para Tiago que nadie podrá tocar en 10 años. No se lo dije a nadie. Quería ver cómo se caían las máscaras en tiempo real, frente al público que ellas habían seleccionado para mi destrucción. Al llegar al altar, vi el primer temblor del terremoto que había preparado, en la primera fila, donde debería estar la familia de la novia, estaban Lucía y Tiago. Mi hijo llevaba un traje azul marino impecable y me miraba con una mezcla de miedo y esperanza que me partió el alma. La cara de Valeria al verlos no fue de alegría nupcial ni de sorpresa, fue pura rabia. Un gruñido momentáneo que ocultó tras una sonrisa falsa para los fotógrafos. A su lado, Beatriz se puso blanca como el papel. No dije nada. Besé la mejilla de Valeria, se sintió como besar una estatua, se la entregué a Adrián y me senté junto a mi hijo. Puse mi mano en su hombro y sentí que dejaba de temblar por primera vez en 3 semanas. La ceremonia fue un borrón de palabras huecas, pero el clímax llegó en el banquete, en una hacienda a las afueras de la ciudad. Llevábamos 40 minutos de cena cuando Valeria se levantó para su homenaje a la resiliencia. El salón se quedó en silencio. Adrián se repantingó en su silla con aire de suficiencia, esperando el momento de mi humillación pública. Valeria empezó a leer, con la voz quebrada por una emoción ensayada, hablando de decisiones difíciles y del dolor de ser una segunda prioridad. Pero se detuvo a mitad de frase. Se dio cuenta de que las pantallas gigantes que estaban a sus espaldas no mostraban sus fotos de infancia. Era un carrusel con las capturas de pantalla de sus propios mensajes, sus bromas sobre Tiago, sus palabras llamándome cajero automático, y el mensaje donde decía: hay que cobrar el cheque del viaje antes de cortarle el grifo. Le había dado 400 euros y la memoria USB al técnico de sonido 1 hora antes, diciéndole que era una sorpresa del padre de la novia. El silencio que cayó sobre el salón era tan denso que se oía el zumbido del aire acondicionado. Valeria se dio la vuelta y su rostro se retorció de una forma que ninguna cámara podría hacer bella. Sus propias palabras brillaban en letras gigantes detrás de ella. Adrián saltó gritando que apagaran eso, pero el daño estaba hecho. Los amigos ricos, la familia juiciosa del novio, los tíos. Todos miraban con horror la evidencia de una estafa a sangre fría. Me levanté, tomé la mano de Tiago y caminé hacia la mesa presidencial. No grité. No hice una escena. Simplemente dejé los recibos finales de la hacienda pagada sobre la mesa, frente a Valeria. Le dije que la boda estaba pagada, como prometí, pero que el viaje, el coche y los 4.000 euros extra que intentaron timarme ayer se habían ido a la cuenta del hermano que ella intentó borrar. Le dije que se acabó ser su banco y se acabó ser el villano de una historia escrita por ella y su madre. Beatriz intentó empezar una pelea a gritos llamándome monstruo por arruinar el día de su hija, pero la miré y no sentí nada. Ni rabia, ni arrepentimiento, solo un alivio profundo, como si por fin respirara aire limpio. Salimos de aquel salón mientras los primeros susurros del escándalo empezaban a recorrer las mesas. En el aparcamiento, Tiago me miró y me preguntó si ya volvíamos a casa. Le dije que nos íbamos a la playa unos días, los 3 solos, y que nunca más tendría que preocuparse por ser un secreto.
Sonrió, una sonrisa de verdad que le llegó a los ojos, y en ese momento, los 60,000 euros que había perdido me parecieron una ganga. Era el precio de mi libertad y de la dignidad de mi hijo. Ha pasado una semana. Valeria me ha enviado decenas de mensajes, desde amenazas de muerte hasta súplicas para que le devuelva el dinero del viaje, diciendo que la familia de Adrián los mira de otra forma y que empiezan su matrimonio arruinados. No he contestado a ninguno. He bloqueado a Beatriz de todas partes. Ahora estoy sentado frente al mar, viendo a Lucía y a Tiago caminar por la orilla, y me doy cuenta de que la familia no es algo que se pueda comprar ni algo por lo que se deba negociar. Pasé 10 años intentando cerrar una brecha que la otra persona se encargaba de ensanchar. Casi pierdo a quienes me amaban de verdad en el proceso. No sé si Valeria y yo volveremos a hablar, y por primera vez en mi vida, me parece bien. Hay puentes que no vale la pena cruzar, y hay fuegos que son necesarios para ver quién se queda contigo en la oscuridad. Aquella noche perdí a una hija, pero finalmente me convertí en el padre que mi hijo merecía. El silencio ya no es pesado, ahora, simplemente, es paz.